Lo que los investigadores descubrieron dentro de una misteriosa formación con forma de barco en Turquía ha enviado ondas de choque a través de las comunidades religiosas y científicas de todo el mundo. Los hallazgos son tan extraordinarios que están obligando tanto a creyentes como a escépticos a cuestionar todo lo que creían saber sobre la mayor historia de supervivencia de la humanidad. Esto no es solo arqueología. Esto podría ser la prueba de que nos enfrentamos al fin del mundo anteriormente y vivimos para contarlo. Imagina esto. Aclara su garganta 1959. Un piloto militar turco sobrevuela el monte Ararat, cuando algo imposible capta su atención. Tallada en la ladera de la montaña, debajo, se extiende una enorme cicatriz en forma de barco. 538 pies de misterio antiguo grabados en la propia tierra. Las cifras eran inquietantes, exactamente 538 pies de largo. La descripción bíblica del Arca de Noé, 300 codos. La coincidencia era aterradoramente precisa. Durante 60 años, los científicos lo descartaron como una broma cruel de la naturaleza, solo rocas dispuestas al azar para burlarse de la historia más grande de la humanidad. Estaban equivocados. En 2021, un equipo de investigación internacional decidió escudriñar, bajo el antiguo secreto de Turquía, utilizando una tecnología que haría llorar de envidia a las generaciones anteriores. Lo que encontraron enterrado en esas montañas tiene a los líderes religiosos rezando y a los científicos perdiendo el sueño. La formación de Urupinar había estado ocultando pruebas que podrían demostrar que la historia de supervivencia más famosa de la historia de la humanidad ocurrió realmente. Pero los descubrimientos revelaron detalles sobre el gran diluvio para los que nadie estaba preparado. Si esto es real, significa que nuestros antepasados no solo sobrevivieron a lo imposible, vieron morir su mundo entero. Cuando el radar de penetración terrestre atravesó por primera vez la superficie de la formación, el equipo de investigación esperaba roca sólida. En su lugar, sus pantallas se iluminaron con algo que desafiaba toda explicación. Estructuras organizadas que gritaban una sola palabra: barco. El radar reveló 3 niveles distintos exactamente, como describen los textos antiguos. Un corredor central que se extiende a lo largo de 200 pies cortaba el corazón de la estructura, flanqueado por docenas de cámaras, dispuestas con una precisión geométrica que la naturaleza simplemente no puede crear. Pero fue el casco lo que dejó a los investigadores sin palabras. Del registro de datos surgieron enormes costillas curvas. El esqueleto, fosilizado de una embarcación construida para sobrevivir al fin del mundo. No eran rocas al azar, esto era arquitectura. Las palabras del investigador principal aún resuenan. Estamos ante los restos, preservados de algo construido, para la catástrofe definitiva. El diseño interno coincide con las descripciones bíblicas con una exactitud aterradora. Los escaneos revelaron algo aún más perturbador. En lo profundo de la estructura yacían cámaras selladas, un almacenamiento organizado que sugería que, quienquiera que construyera, esta nave había preservado sistemáticamente muestras de vida antes de que ocurriera un desastre global. Los antiguos constructores no solo se habían preparado para una tormenta, se habían preparado para la extinción. El análisis de laboratorio entregó el tipo de resultados que hacen que los científicos cuestionen sus carreras. El suelo dentro de la formación contenía casi 3 veces más materia orgánica que las áreas circundantes, evidencia clara de una preservación biológica masiva a una escala que no debería existir. Pero esto no era una descomposición ordinaria. El análisis químico avanzado reveló las huellas de una preservação catastrófica. Enormes cantidades de material orgánico, enterradas repentinamente y fosilizadas durante un desastre global. Las lecturas de potasio estaban fuera de los límites, gritando evidencia de descomposición de madera proveniente de estructuras mucho más grandes que cualquier cosa, descubierta previamente en el mundo antiguo. La acidez del suelo contaba una historia aún más oscura. La lenta muerte química de enormes estructuras de madera enterradas durante milenios. Lo más escalofriante fue el descubrimiento de depósitos marinos, incrustados por toda la formación. Vida marina microscópica, arcilla oceánica y composiciones. Minerales que solo existen en entornos de aguas profundas se encontraron a más de 6.000 pies sobre el nivel del mar actual. El equipo de investigación se dio cuenta de que estaban observando la evidencia de un diluvio tan catastrófico que había transportado la vida oceánica a las cimas de las montañas y la había preservado como una advertencia para las generaciones futuras. Las propias montañas se habían convertido en un cementerio del mundo antiguo. La datación por radiocarbono arrojó resultados que hicieron que tanto científicos como teólogos contuvieran el aliento. Los materiales preservados datan de hace aproximadamente 4.800 años, coincidiendo exactamente con la cronología bíblica del diluvio de Noé. Muestra tras muestra arrojaba el mismo marco de tiempo imposible, sugiriendo un único evento catastrófico que había fosilizado instantáneamente todo un ecosistema, en el momento preciso descrito en las historias del diluvio de todas las culturas de la Tierra. La preservación ocurrió al instante, no gradualmente, sino en un momento terrible que enterró la vida tan rápido.
que no hubo tiempo para la descomposición normal. La evidencia pintaba una imagen de agua subiendo con una velocidad sobrenatural. El análisis geológico reveló la verdadera escala de la pesadilla. Los depósitos de inundación y las marcas de agua indicaban una inundación catastrófica que no solo cubrió valles o regiones, sino continentes enteros. Las firmas minerales contaban una historia aún más inquietante. El agua había brotado de enormes reservas subterráneas en todo el planeta simultáneamente. El equipo de investigación encontró pruebas de que esto no fue una inundación ordinaria. El agua había estallado desde las fuentes del gran abismo. Exactamente como describe el Génesis. Océanos subterráneos liberados con fuerza, suficiente para remodelar la superficie del planeta en cuestión de semanas. Por primera vez en la historia, la evidencia física respaldaba el relato bíblico de un diluvio global que destruyó el mundo antiguo y obligó a los pocos sobrevivientes a reconstruir la civilización desde la nada. Nuestros antepasados no solo habían sobrevivido a un desastre, habían sobrevivido al apocalipsis. Los escaneos de radar profundo revelaron el secreto más extraordinario de la formación. Compartimentos dispuestos sistemáticamente y diseñados para albergar diferentes formas de vida. Durante una catástrofe prolongada, docenas de cámaras individuales aparecieron en patrones precisos, cada una de tamaño diferente, como si estuvieran construidas a medida para diversas especies. La organización era metódica, deliberada, exactamente lo que se esperaría de alguien que construye el arca de supervivencia definitiva. El análisis químico de estas cámaras reveló rastros de habitación animal que abarcaron meses. El equipo encontró evidencia de sistemas de alimentación, gestión de residuos y redes de ventilación necesarias para mantener vivos a miles de criaturas, mientras el mundo terminaba afuera. Pero aquí es donde se vuelve inquietante. Muchas cámaras contenían material genético, preservado de especies que oficialmente se extinguieron miles de años antes del supuesto diluvio. La evidencia de ADN sugería que el arca había preservado criaturas que la ciencia moderna asumía que habían desaparecido, mucho antes en la historia. La preservación genética era tan completa que algunas muestras contenían secuencias de ADN viables que teóricamente podrían resucitar especies extintas. Al parecer, los antiguos constructores dominaban técnicas de preservación genética que apenas estamos empezando a comprender. Sin embargo, el descubrimiento más escalofriante fue la evidencia de que no todos los animales sobrevivieron al viaje. Algunas cámaras contenían restos que sugerían decisiones imposibles sobre qué especies podían salvarse cuando los recursos escaseaban. Incluso en la misión de rescate más grande de la humanidad, no todo pudo ser preservado. Capa tras capa de depósitos de inundación contaban la historia de una lluvia catastrófica sostenida durante un periodo prolongado, coincidiendo precisamente con el relato bíblico de 40 días y 40 noches de destrucción. Las capas de sedimento revelaron una deposición continua de agua durante aproximadamente 6 semanas, seguida de un retroceso gradual que tardó meses en completarse. La cronología geológica coincidía perfectamente con el relato bíblico de 150 días antes de que las aguas comenzaran a retroceder. De manera asombrosa, la evidencia mostró que la embarcación se había movido durante el diluvio. Los patrones de tensión en el casco y los indicadores de daño sugerían que la enorme estructura había sido arrastrada por las aguas del diluvio a través de vastas distancias antes de posarse contra la ladera de la montaña. La posición coincidía con las descripciones bíblicas del arca, asentándose sobre los montes de Ararat después de que las aguas retrocedieran. Durante miles de años, el mayor navío de supervivencia de la humanidad había estado oculto exactamente donde los textos antiguos prometieron que descansaría. El análisis químico confirmó que toda la región estuvo bajo el agua durante meses, respaldando los relatos de una inundación global que cubrió incluso los picos más altos. Los antiguos escritores no habían estado contando historias, habían estado registrando la historia. Encontrar el arca de Noé no es lo que aterra a la comunidad científica, es comprender lo que significa un diluvio global real para la civilización humana. Si la evidencia es precisa, existieron civilizaciones avanzadas antes de la catástrofe y fueron completamente borradas, dejando solo sobrevivientes dispersos para reconstruir desde cero. Miles de años de conocimiento humano, tecnología y cultura desaparecieron en semanas. Las técnicas de construcción del arca superan lo que los historiadores creían posible para los pueblos antiguos, sugiriendo tecnologías perdidas que nunca fueron recuperadas. Los constructores poseían conocimientos de ingeniería que murieron con su mundo. Los misterios arqueológicos de todo el mundo cobran sentido de repente cuando se miran a través del lente de una catástrofe global. Estructuras megalíticas inexplicables, tecnologías antiguas, avanzadas y lagunas en el registro arqueológico podrían explicarse por un desastre que reinició la civilización humana. Lo más inquietante es darse cuenta de que si un diluvio global ocurrió una vez, podría volver a ocurrir. Las fuerzas geológicas que causaron la catástrofe original, reservas de agua subterránea,
Inestabilidad tectónica, disrupción climática, aún existen y podrían teóricamente desencadenar otro desastre mundial. Los científicos climáticos han comenzado discretamente a estudiar la evidencia geológica, tratando de entender qué condiciones podrían causar una inundación tan catastrófica y si a la civilización moderna le iría mejor que a nuestros antiguos ancestros. Las implicaciones se extienden más allá de la ciencia hacia los cimientos mismos del entendimiento humano. Si el Arca de Noé es real, los relatos bíblicos son históricamente exactos, obligando tanto a creyentes como a escépticos a reconsiderar sus posiciones fundamentales sobre los textos antiguos y los orígenes humanos. Puede que no seamos la primera civilización avanzada en este planeta, y puede que no seamos la última. Durante generaciones, las familias kurdas y turcas que viven cerca del monte Ararat preservaron tradiciones orales sobre el gran barco enterrado en sus montañas. El equipo de investigación descubrió que estas leyendas locales contenían detalles asombrosamente precisos sobre la ubicación, construcción y contenido del arca. Los ancianos de las aldeas describieron historias transmitidas a través de docenas de generaciones sobre antepasados que encontraron artefactos metálicos, madera preservada y restos animales de la antigua embarcación. La investigación arqueológica ha confirmado estos relatos tradicionales con una precisión sorprendente. Los residentes locales informaron haber descubierto remaches de hierro, vigas de madera y refuerzos metálicos que se asomaban por la erosión en la ladera de la montaña durante siglos. Lo que los forasteros descartaron como folclore, la ciencia moderna ahora lo confirma como un hecho histórico. La consistencia de estas tradiciones, orales a través de múltiples culturas y periodos de tiempo, sugiere que el conocimiento de la ubicación del arca nunca se perdió realmente. Se preservó en historias que el mundo asumió que eran míticas en lugar de históricas. De manera notable, las tradiciones locales describieron con precisión la estructura interna de la nave, incluyendo los compartimentos para animales, las áreas de almacenamiento y las viviendas, ahora confirmados mediante imágenes de radar. Los pueblos indígenas habían sido guardianes del sitio arqueológico más importante de la humanidad sin que el mundo exterior tomara nunca sus historias en serio. La verdad había estado escondiéndose a plena vista, protegida por personas a las que el mundo olvidó creer. La confirmación del Arca de Noé ha enviado ondas de choque a través de las comunidades religiosas, pero no de la manera que nadie esperaba. En lugar de celebración, muchos líderes luchan con el hecho de que textos sagrados estén resultando históricamente precisos. Si el arca es real, el diluvio global realmente ocurrió, forzando preguntas difíciles sobre la justicia divina, la supervivencia humana y la interpretación literal de relatos, que muchos asumían eran metafóricos. Líderes religiosos del cristianismo, judaísmo y islam se enfrentan a narrativas del diluvio que describen eventos históricos reales, evidencia física que puede ser estudiada utilizando métodos científicos modernos. El descubrimiento ha creado una unidad inesperada entre diferentes tradiciones, ya que las historias del diluvio de culturas de todo el mundo son reconocidas como memorias preservadas de la misma catástrofe global en lugar de mitologías independientes. Pero también ha creado una crisis para aquellos cuya fe se basaba en la interpretación metafórica. La realidad física del Arca de Noé obliga a los creyentes a reconsiderar aspectos fundamentales del entendimiento teológico. Los estudiosos religiosos trabajan ahora con arqueólogos para entender cómo otros relatos bíblicos podrían contener información histórica previamente, asumida como puramente espiritual o simbólica. La fe y la ciencia han colisionado de formas que no consuelan a nadie y desafían a todos. El aspecto más inquietante involucra las cámaras selladas que han permanecido cerradas durante casi 5.000 años. Las imágenes avanzadas revelan que estas secciones contienen materiales preservados que podrían revolucionar el entendimiento de las civilizaciones anteriores al diluvio. Las áreas selladas muestran evidencia de una preservación sistemática, no un almacenamiento aleatorio, sino materiales cuidadosamente organizados y protegidos intencionalmente para un descubrimiento futuro. Lo que sea que haya dentro fue considerado lo suficientemente importante como para ser preservado a través del fin del mundo. Las imágenes térmicas sugieren que las cámaras contienen materiales orgánicos en varios estados de conservación, incluyendo algunos que parecen momificados artificialmente, utilizando técnicas que superan las capacidades actuales. De manera intrigante, las cámaras parecen contener registros escritos, rollos, tabletas o libros que podrían proporcionar relatos de primera mano de los sobrevivientes del diluvio. Estos documentos podrían revelar testimonios directos sobre las civilizaciones anteriores al diluvio y la catástrofe que las destruyó. El equipo de investigación se enfrenta a un dilema imposible. Abrir las cámaras conlleva el riesgo de destruir materiales perfectamente preservados durante milenios, pero dejarlas selladas significa perder potencialmente los documentos históricos más importantes de la historia de la humanidad. Las autoridades gubernamentales han restringido el acceso mientras
Continúan los debates sobre cómo extraer de manera segura materiales que podrían responder preguntas fundamentales sobre los orígenes humanos, las civilizaciones antiguas y la exactitud bíblica. Detrás de esos muros antiguos yacen las voces de personas que vieron morir su mundo. La confirmación del Arca de Noé obliga a la humanidad a confrontar verdades incómodas sobre nuestro pasado y futuro. Si una catástrofe global ocurrió una vez y solo se sobrevivió a través de una preparación extraordinaria, ¿qué significa eso para la civilización moderna? El Arca representa tanto el mayor triunfo de la humanidad como su advertencia más aterradora. Los antiguos constructores lograron preservar la vida a través del fin de su mundo, pero también fueron testigos de la destrucción completa de la civilización humana y la pérdida de conocimientos acumulados durante milenios. Los científicos climáticos que estudian la evidencia geológica notan cada vez más paralelos entre las condiciones anteriores al diluvio y los desafíos ambientales modernos. El aumento del nivel del mar, el clima extremo y la inestabilidad geológica reflejan las condiciones que precedieron a la antigua catástrofe. El descubrimiento plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad humana, la gestión ambiental y nuestra capacidad para aprender de la historia. Si los antepasados enfrentaron un desastre global que reinició la civilización, ¿estamos destinados a repetir el ciclo? Lo más inquietante es darse cuenta de que si el diluvio fue resultado de la actividad humana o del daño ambiental, la civilización moderna podría estar creando las condiciones para otra catástrofe mundial sin reconocer las señales de advertencia. El Arca sirve como prueba de que la humanidad puede sobrevivir a desastres globales y como un recordatorio aterrador de que tales desastres pueden ser inevitables. El descubrimiento del Arca de Noé representa más que una confirmación arqueológica. Es la prueba física de que la civilización humana ha enfrentado y sobrevivido al fin del mundo anteriormente. Esas cámaras selladas permanecen sin abrir, conteniendo secretos que podrían reescribir la historia humana y revelar la verdadera historia de la lucha por la supervivencia más desesperada de nuestra especie. Dentro de esos muros antiguos yacen recuerdos preservados de personas que vieron morir su mundo y lucharon para asegurar que la vida continuara. Pero el mensaje del Arca no es solo sobre el pasado, es una advertencia sobre el futuro. Las mismas fuerzas que desencadenaron el antiguo diluvio aún existen hoy, y la civilización moderna puede ser tan vulnerable a una catástrofe global como nuestros antepasados hace 5.000 años. Cada nuevo descubrimiento plantea preguntas más inquietantes. ¿Qué tan avanzadas eran las civilizaciones anteriores al diluvio? ¿Qué conocimiento se perdió cuando el mundo antiguo fue destruido? Y lo más importante, ¿qué requeriría la supervivencia si tal catástrofe ocurriera de nuevo? La evidencia sugiere que nuestros antepasados eran mucho más avanzados de lo que se suponía y que la historia humana puede ser cíclica en lugar de lineal. Periodos de logros seguidos, de una destrucción catastrófica y la necesidad de reconstruir desde la nada. Lo que hay dentro de esas cámaras selladas podría tener las llaves para entender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde nos dirigimos. Los antiguos constructores dejaron algo más que una nave de supervivencia. Dejaron un mensaje sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de prepararse para lo impensable. El Arca ha sido encontrada, pero su mensaje más importante puede estar aún esperando ser descubierto. Cuando esas puertas selladas finalmente se abran, podríamos aprender que todo lo que creíamos saber sobre la historia humana, la intervención divina y nuestras posibilidades de sobrevivir a una catástrofe global estaba equivocado. La historia de supervivencia más grande jamás contada también puede ser nuestro plano para el futuro. La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente sabios para escuchar antes de que sea demasiado tarde? El descubrimiento continúa, las cámaras selladas llaman, y el mayor misterio de la humanidad apenas ha comenzado a revelar sus secretos.